Vamos a ver entonces una siguiente parte de mente de reino, recordando que los judíos a la mente no le llamaban solamente a la forma como procesaban sus pensamientos, sino también cómo sus emociones reaccionaban frente a los hechos. Muchas personas piensan que cuando hablamos de hijo, piensan que a raíz de Jesucristo para adelante Dios se revela como hijo. Y realmente en la Biblia yo no encuentro eso. Uno de los profetas menores, Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente sobre Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mí. Miren, Dios se había revelado ya al pueblo de Israel. En el tiempo que les estoy contando de Moisés, ya se había revelado como padre, se había dado a conocer como un padre. Solamente que los judíos, los israelitas, pensaban que era padre de la nación. No era un padre individual. Jesucristo rompe ese pensamiento al decir, yo y el Padre uno somos. Al decir, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y muestra a Dios como un Padre personal. Eso en la cabeza de los fariseos no entraba. Porque Jehová, el Dios de los ejércitos, el yo soy, era Padre de la nación. Jesucristo dijo, puede ser Padre individual también. Más adelante, el apóstol Pablo dice algo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿A dónde lleva el espíritu de esclavitud? ¿A dónde? ¿A dónde lleva el espíritu de esclavitud? La mente de esclavitud. Mire, si no habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción. Pablo, en esta carta a los romanos, que viene a ser la guía, la hoja de ruta para los nuevos cristianos, determina algo súper interesante. Él era un judío de raíz, pero tenía una formación romana. ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Hay algún abogado? Bueno, los que han estudiado leyes conocen que una de las cosas que se estudian en la universidad, en leyes, es el código romano. Porque la manera como ellos legislaban sigue siendo base de algunas culturas, hasta ahora. Y en el tema de la adopción era vista desde otro punto de vista. En nuestra sociedad occidental, la adopción es el derecho de una pareja sola de tener un niño. ¿Verdad? Una pareja está sola y una pareja escoge un niño. ¿Es así? Note lo que pensaban los romanos. Para los romanos, la adopción era el derecho de un niño huérfano a tener un papá. Le repito, para los romanos era el derecho de un niño huérfano de tener un papá. Y Pablo nos hace saber que no es que Dios se muere y deja de ser Dios, sino tiene hijos. Pero nosotros sí podemos perder el rumbo de la vida, desenfocarnos y hacer cualquier cosa si no tenemos identidad de Padre, del Padre Celestial. Por eso dice que Él nos ha dado espíritu de adopción, por medio del cual nosotros podemos llamarle Abba Padre. Y Abba es un término arameo, anterior al hebreo, arameo, de una lengua ya muerta, que significa papito, papacito. Era una forma muy coloquial de llamar al papá, muy cariñosa, muy tierna. Luisa Fernanda me sabe decir a mí pupi. No sé qué significa, pero es la forma cariñosa de llamarme. Abba significa pupi en nuestra casa. Una forma tierna y cariñosa de hablar con el papá cuando hay confianza. Cuando sabe que papá va a responder. Cuando un romano adoptaba a un niño, le hacía partícipe de su herencia y su legado, de las cosas físicas. Llegaba un punto en la vida que ese niño adoptado tenía derecho a las posesiones materiales. Y había tenido toda una vida en donde podía aprender de un hombre cómo ser un hombre. Y en nuestro caso, nosotros, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, también tenemos derechos y tenemos obligaciones.
Una vez salió en las noticias, salió el caso de una señora, me parece que era en Estados Unidos, que anduvo un año entero con el billete ganador de la lotería metido en la cartera. Y durante ese año pasó las amargas, pasó penurias. Y un día se dio cuenta que llevaba ese billete, lo comprobó y se dio cuenta que era millonaria. Le cuento que los cristianos somos medios parecidos. Aunque hemos sido adoptados por nuestro papito, seguimos viviendo como esclavos. Viviendo con las migajas cuando tenemos derecho de hijo. El día de hoy vamos a mirar una porción que se encuentra en el libro de Números y el mensaje se llama esclavo peleón o hijo esforzado. Oye conmigo, esclavo peleón o hijo esforzado. El libro de Números está escrito por Moisés, el líder hebreo que saca de la esclavitud a los israelitas y los lleva a cruzar el desierto para ir a la tierra prometida. Y relata la manera como Israel se preparó para entrar en la tierra, pero también relata cómo sus pecados le privaron de conseguir lo que querían, cómo fueron castigados por Dios y cómo volvieron a intentar otra vez la conquista. El libro de Números nos habla de eso. El día de hoy quiero que pongamos en contexto qué es lo que había pasado. En primer lugar, Moisés ya recibió el llamado, tomó la vara de Dios, se fue para Egipto, hizo lo que tenía que hacer. Se negó Faraón, vinieron las 10 plagas. Finalmente Faraón dijo, ya, llévate a ese pueblo. Y cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, se dieron cuenta que Faraón mandó a sus tropas a traerlos de vuelta. Moisés levanta la vara, toca las aguas, el mar se parte. El pueblo cruza en seco y va a adorar a Dios en el desierto, a buscar la tierra prometida. Más o menos un año después, aproximadamente, Moisés recibe un código con el que puede normar la gente, normar el comportamiento entre las personas y con Dios, que son conocidas como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Moisés también realiza en ese tiempo un censo para saber cuántas personas mismo estaban con él. Se cree que aproximadamente 1,5 millones de personas salieron de Egipto. Y cuando llegaron al otro lado, al Jordán, después de 40 años, se piensa que aproximadamente eran 3,5 millones de personas. Era un pueblo enorme. A continuación de ese censo, viene algo interesante. María y Aarón, sus hermanos, empiezan a murmurar en contra del liderazgo de Moisés. Dios castiga a María y le cae lepra. Y en medio de esa situación así media no tan agradable, se encuentran enfrente a Canaán, a la tierra prometida. 2 años y un poquito más después de haber salido de Egipto, se encuentran con la tierra prometida y estaban listos para poder ingresar. Entonces, Moisés organiza y pone una persona de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? Y de ahí salen los 12 espías. Y esas 12 personas van con la misión de ver cómo era la tierra. Y retornan 2 hombres con un palo cargando en la mitad un racimo de uvas, diciendo esa tierra es extremadamente productiva. La palabra dice textualmente, fluye en esa tierra leche y miel. O sea, hay abundancia, es fértil. Es una tierra excelente. Pero 10 de ellos dicen, pero en esa tierra hay gigantes. Nos vieron como langostas, dice. Van a exterminar con nosotros. Y solamente dos dicen, el Señor nos puede dar esa tierra. Podemos mirar claramente en esta historia cómo piensa un hijo y cómo piensa un esclavo. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te ruego, mi Dios, que abras nuestros ojos espirituales para que podamos, Señor, nosotros entender qué es lo que tienes para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ato mi lengua a tu Santo Espíritu. No permitas que yo hable más allá de lo que tu Santo Espíritu mande. No quiero decir cosas humanas, Señor. Quiero que tu Santo Espíritu ministre, que fluya tu mensaje y que hoy, Señor, seamos confrontados con nuestra realidad. Enséñanos, Padre, a ser hijos esforzados y a dejar de ser esclavos peleones. En el nombre de Jesús.
Amén. Dígale que tiene a su lado, ¿estás en el lugar correcto? Al otro lado, al otro lado. ¿Estás en el lugar correcto? Ten la actitud correcta. Mire, ya me veo yo entrando al Circo del Sol, en primera fila, sentándome cruzando los brazos y durmiéndome mientras el espectáculo se da. Si usted tiene la actitud correcta, Dios le puede hablar. Pero si usted no tiene la actitud correcta, no le culpe al Señor. La tierra prometida estaba enfrente y en Números nos relata qué es lo que había pasado. Mire, capítulo 14 de Números. Aquella noche, todos los israelitas empezaron ¿a qué? ¿A qué? A gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto o en el desierto. Cuando se enteraron que la tierra era buena, cuando se enteraron que había posibilidad de ingresar y que lo que Dios les estaba proponiendo era bueno, la reacción de ellos fue gritar, llorar y quejarse. Y sabe, es facilito identificar a quien tiene una mentalidad de esclavo. Quien tiene mente de esclavo frente a un problema, los gigantes espiritualmente representan un problema. ¿Quién se encuentra frente a un gigante y tiene todavía mente de esclavo? Lo que hace es gritar, llorar y quejarse. Creo que con eso nos podemos ir ya. ¿Qué es lo que hace alguien quien todavía con su mente sigue esclavo en Egipto, aunque está en libertad? Aunque atravesando un desierto, lo que hace es gritar. ¿Quién dejó las medias aquí? Ya les he dicho que hay un cesto de las medias. Quejarse. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré esto? Y llorando. ¿Qué hice, Señor, para merecer este castigo? Ya se ha de morir la mamá. Ya se ha de morir el papá. A ver, ahí si hay alguien quien les levanta una taza de agua. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿no? En otras casas pasa eso. Mire, quien tiene mente de esclavo frente a un gigante, en vez de enfrentarlo en el poder de Dios, lo que hace es llorar, gritar y quejarse. Punto. Y no solo eso, sino que lleva las cosas al extremo. Ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto. O nos hubiésemos muerto en el desierto, dijeron ellos. En la actualidad le cambian un poquito la cosa, ¿no? Y dicen, ojalá nunca te hubiese conocido. Tu prima tiene la culpa que nos presentó. Y decimos otras cosas peores, ¿no? Ojalá nunca me hubiese hecho cristiano porque desde que me hice cristiano los problemas me han venido encima. Desde que me bauticé. Ojalá nunca me hubiese bautizado. Ojalá nunca le hubiese conocido al Señor. Vea lo que me está pasando. Y le echamos la culpa al Señor de las cosas que nosotros carnalmente hacemos. Y hay otros peores todavía. Cuando tienen problemas con los hijos, finalizan diciendo cosas como, ojalá nunca te hubiese detenido. Cosas que quedan impregnadas y marcadas en la vida de los chicos. Miren, la mente de esclavo grita, llora, se queja y lleva todo al extremo. Y llevar al extremo también incluye frases como, a mí nunca, vos siempre. Y cuando nos ponemos a analizar resulta que no es ni nunca ni tampoco es siempre. A veces pasa una vez, pero esa una vez es suficiente para poner todo en el mismo nivel. Mente de esclavo. Y el esclavo es peleón. El juego de Satanás para que su identidad se vea marcada y dañada es confundirle a usted con la pelea. ¿Me entiende? El esclavo es peleón.
le han quedado viendo mal a mi hijito. Entonces ahí voy el papá a ver, ¿por qué le quedan viendo mal? Peleón, mente de esclavo. ¿Te han dado mal el vuelto? Siempre te hacen eso, mijito. Nunca nos han visto bien. Vamos a conversar con él. Mente de esclavo. Veamos qué más pasaba. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? No solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresémonos de Egipto. Miren, la mente de esclavo siempre le va a llevar otra vez atrás. Ese mejor que ustedes miran allí, esa palabra mejor en hebreo es tov. Y tov quiere decir lo más acertado de lo que hemos conversado, lo más acertado es esto. O sea, esta gente tuvo una especie de consenso y ellos decidieron que lo más acertado es regresarse atrás. Y siempre el hombre está buscando un mejor plan. Les he dicho varias veces que la vida del pueblo de Egipto, la vida del cristiano se resume en esto. Dios presentándonos su plan y nosotros diciéndole, sí, pero yo tengo un mejor plan. Mi plan es mejor que el tuyo. Y siempre hacemos eso. La mente de esclavo rechaza el plan del Señor y le digo, mejor yo tengo otro plan. Volvámonos otra vez hacia atrás. La mente de esclavo siempre vive en el pasado, volviendo hacia atrás. Y dice cosas como, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden ustedes salir? Lo que pasa es que no le puedo perdonar. No le puedo perdonar lo que me hizo hace 3 años, 4 meses, 8 días y 3 horas. No le puedo perdonar. Todavía me acuerdo. El hombre dice cosas como, es que cuando era soltero, ahí me movía yo solo, no tenía que dar explicaciones a nadie. Me iba donde yo quería. Cuando yo era soltero, tenía ropa, hasta plata tenía. Ahora que estoy casado, me ha caído la vejez encima. Y las mujeres, cosa parecida. Cuando era soltera yo podía dormir hasta la hora que quería, ahora me toca levantarme a lavar los platos, hacer esto, hacer el otro. Los chicos cuando van creciendo dicen, cuando era niño, cuando era joven, solo me preocupaba de jugar y de salir. Y se rehúsan a veces a asumir roles de adultos. Yo conozco a gente que a la oficina con 50 años llegan en patineta. Son jovencitos de 50 años que se rehúsan a madurar. La mente de esclavo siempre nos lleva al pasado. La mente de esclavo siempre nos lleva a Egipto. Y siempre nos hace pensar que mi plan es mejor que el plan que Dios tiene para mi vida. Y decían unos a otros, vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. A ver, ese pueblo, el pueblo de Israel, tenía un líder. ¿Cómo se llamaba ese líder? ¿Cómo? ¿Y qué estaban pidiendo ellos? ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? El líder mueve voluntades. El jefe ordena y manda. En la mente de hijo, el hijo reacciona con su padre por voluntad. Sigue, sirve, ama a su padre por voluntad. El esclavo tiene que ser azotado, golpeado, amenazado para que haga. Y muchos de nosotros seguimos viviendo como esclavos, esperando que algo pase, para que nos caiga alguna cosa y digamos, ahora sí, Señor, ahora sí ahora sí, Diosito. La mentalidad de esclavo hace que nosotros necesitemos un jefe que está atrás de nosotros diciéndonos, levanta las medias, dejen el cesto, bajen a comer, lava los platos.
En algunos casos, báñate. Porque seguimos viviendo con una mente de esclavo, no con una mente de hijo. Todos los que se rieron saben que es cierto. Miren, ¿será que en el pueblo había un líder, bueno, como ellos pedían, un jefe mejor que Moisés? De entrada, debe haber habido alguien que hable bien. De entrada. Moisés tenía problemas de habla. ¿Será que había alguien con una mejor preparación, con una mejor llegada a la gente, con una mejor manera de planificar, de organizar? Quizás sí. Pero es que Dios no se mueve con el voto popular. No es cuestión de elegir a quién nos va a llevar como jefe, a donde nosotros queremos irnos. Lo que pasa es que nosotros como pueblo siempre queremos tener el poder y nosotros queremos decir quién es el mejor para hacer lo que nosotros queremos que hagamos. En el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios no se hace lo que el pueblo dice. En el reino de Dios se hace lo que Dios quiere. Y Dios elige a quien quiere poner por su soberana voluntad. Bueno, esa es la forma teológica de decir otra cosa, ¿no? ¿Les digo la otra cosa? No se van a asustar. Dios elige a quien le da la gana. ¿Había personas mejores que Moisés? Quizás sí. Por lo menos no eran tartosos. Pero a Dios le dio la soberana voluntad. La soberana voluntad de poner a un hombre que tenía limitaciones. ¿Sabe para qué? Para que pase lo mismo que está pasando ahorita aquí. Lo mismo. Cuando los pastores que estaban en esta casa se iban a ir a otro país, decidieron dejar una pareja de pastores que lleven adelante la iglesia. Pudieron haber encontrado doctores en teología. Que hay en el Ecuador. PhDs en lenguas muertas, que también hay. Pudieron haber traído traductores de la Biblia. Sí. Pero ¿sabe qué? El proceso Dios lo guió para que caigan en los menos opcionados. ¿Sabe para qué? Para que a la vuelta de 2 años y medio, cuando originalmente recibimos esta casa, y en la primera celebración que se hizo con 17 personas, de las cuales creo que 12 trajimos nosotros, a la vuelta de 2 años y medio, aperturemos una tercera celebración. Y ustedes estén haciendo historia este día. En esta tercera celebración. Para que cuando la gente vea no diga, es que es el Esteban. No. La gente diga, definitivamente, ese tiene que ser Dios. Porque en el reino de Dios las cosas no se mueven por lo lindo que soy. Dios ocupa al menos opcionado para que cuando las cosas se den, la gente le dé la gloria a Él y no al humano. Así que lo que ustedes están expectando el día de hoy no es por los lindos que somos, es simplemente porque Dios ha tenido misericordia y porque Él en sus planes ha tenido su soberana voluntad de tomarnos en cuenta. Por no decir otra cosa. Miren, hasta allí la mentalidad de los esclavos. El esclavo grita, el esclavo llora, el esclavo se queja, el esclavo lleva las cosas al extremo, el esclavo pide regresar a Egipto, el esclavo quiere elegir, quiere tener el poder, el esclavo pasa peleando todo el tiempo y metiendo en conflicto a la gente. Cuando usted ve a alguien que de esta manera procede, aléjese, porque es contagioso. Gente divisionista que lo único que busca es que estemos en permanente conflicto, no es bueno tener cerca. Aléjese. Con él sí hagamos, pero con él no hagamos. Aléjese.
¿Qué pasó con Moisés, con Aarón y con los dos que vieron diferente? El versículo 5 de Números 14 nos dice: entonces Moisés y Aarón se tiraron cara al suelo. Si leímos bien, ¿no? Se tiraron cara al suelo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, casi 4000 años después, no tiene mucha lógica eso. Necesito una explicación. La explicación es que en ese tiempo, poner el rostro en la tierra era señal de decir: Señor, necesito una intervención tuya urgente. Mueve tu mano. Mi mami sabe decir una cosa, pero no sé, les veo medios asustados. Es media fuerte. ¿Les digo? No les digo. Sí. Mi mamá sabe decir: Señor, mete la mano antes que yo meta las de caminar. Miren, poner la cara al suelo era decirle eso: Señor, necesitamos que metas tu mano ya. Mientras el esclavo pelea, mientras el esclavo está confrontando y diciendo: elijamos a alguien, volvámonos allá, que antes teníamos esto, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Saben qué hace el hijo? El hijo dice: Señor, mete la mano antes que yo. El hijo dice: Señor, necesito una intervención urgente tuya. El hijo no se pone a pelear ni a dar razones. El hijo pide evidencia. Y ponerle el rostro al piso era decirle: Señor, interven ya. Delante de los israelitas también se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran los que habían ido a explorar al país. Miren, Josué y Caleb hicieron otra cosa. La ropa en ese tiempo, en primer lugar, era señal de, les he dicho varias veces, de autoridad. La ropa era señal de autoridad. Romper las ropas era señal de decir: tengo un dolor tan profundo, una frustración, un coraje, una molestia tan profundo que sobrepasa mi autoridad. Las ropas en ese tiempo se heredaban. Como parte de la herencia se dejaban las ropas. ¿Por qué? Porque era difícil conseguir ropas. En ese tiempo en el desierto no había Zara, no había Bershka. No había esas tiendas. Ni Eta Fashion había. No, Super Éxito, tampoco Super Éxito. No había ningún nivel de tienda, no había. La ropa en ese tiempo se conseguía haciendo a veces trueques o buscando desde muy lejos, cuando estaban en Egipto, la venta precisamente de telas. La ropa se heredaba. Y si Josué y Caleb rompieron sus ropas, era una señal extrema de decir: no puede ser lo que estamos viviendo. Nos duele tanto, nos molesta tanto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando vemos nosotros que la mente de esclavo se manifiesta, la mente de hijo siente dolor. Y dice: ¿cómo puede ser posible que estemos en estas cosas? 450 años yendo al discipulado y siguen en lo mismo. Vienen a todos los cultos y siguen siendo los mismos divisionistas y peleones de siempre. De siempre, metidos donde no les llaman. Buscando cómo poner en conflicto a la gente. Amén. Y les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante, diga, es bastante. Perdónenme, es la palabra, ¿qué puedo hacer? No les puedo mentir lo que dice. A ver, el territorio que vimos era bastante. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ayudará a entrar en él y miren, mientras el esclavo pelea, mientras el esclavo llora, grita, se queja, el hijo sí siente indignación, pero a la vez se acuerda de la promesa. La tierra es buena. El hijo no se queda en el conflicto, el hijo va por la promesa. La tierra es buena. Va a haber abundancia de alimentos. Y sabe que se acuerda que tiene un padre
Y aunque hay gigantes, y aunque ellos nos pueden ver como langostas, y aunque existen dificultades y problemas, el hijo se acuerda que tiene un padre que nos ama, que nos va a ayudar y que va a cumplir su promesa. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que la mente de esclavo es contagiosa. Y la mente de esclavo nos lleva a meternos en una pelea que no podemos superar, una pelea que hace que nosotros pasemos distraídos mientras el mundo está avanzando, mientras las cosas están sucediendo. Dios sigue siendo bueno, Él nos sigue amando, Dios nos puede dar en abundancia, su promesa está allí, pero yo estoy resentido. Verá, cuando era muchacho me dediqué a producir música cristiana. Y un día alguien, uno de los connotados en el mundo cristiano, tuvo un desatino conmigo, un desatino feo. Y yo me resentí. Y me resentí tanto que me fui 10 años a darme de abrazos con Don Sata. Y mientras me iba, en mi mente decía cosas como, ya voy a ver quién les produce la música. Ya voy a ver quién les ayuda a hacer conciertos. Ya voy a ver, pues. Van a encontrar a alguien como yo. Mejor me voy afuera porque afuera sí me valoran. Hasta me pagan. Acá ni gracias me dicen. Y me fui. 10 años después, cuando dejé de pelear con el Señor y me rendí a su señorío, 10 años después, ¿saben cuántos productores de música cristiana, cuántos productores de conciertos, cuántos nuevos músicos salieron? Entonces comprendí que Dios no necesita que yo sea su hijo, yo necesito que Él sea mi padre. Porque Él puede seguir siendo Dios sin que yo tenga la condición de hijo. Pero yo no puedo encontrar rumbo en la vida si es que no le tengo a Él como padre. Dios no me necesita a mí, yo le necesito a Él. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, dijeron Josué y Caleb. ¿Qué es rebelarse? ¿Sabe qué es rebelarse? Rebelarse es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Por ejemplo, Yani, que está parada en la parte de atrás y está dirigiendo a las personas, le dice: venga, tome asiento aquí. No, yo me quiero sentar acá. Eso se llama rebelión. Porque usted sabe que es autoridad, porque usted sabe que está organizando las cosas, pero usted no quiere cumplir. Eso se llama rebelarse. Y no me culpe a mí, la palabra muestra eso. Un hijo sabe qué es lo que hace en un momento de conflicto. Le dice a usted: no te rebeles con Dios, haz lo que Dios te manda hacer. Y hay gente que nos dice: pero ¿cómo me vas a decir eso si vos eres mi amigo? A veces nos dicen: ¿de qué lado estás? ¿De ella o del mío? Mire, un hijo le lleva a usted a que cumpla lo que Dios le dice, así le duela. Así le duela. Y yo prefiero que en una consejería a Dios le pegue una buena revolcada y cambie su estilo de vida, a que usted se rebele contra Dios, porque va a ver cómo terminan los que se rebelan contra Dios. No se rebelen contra Dios ni tengan miedo. Un hijo siempre recuerda la promesa y hace que no tengan miedo. No tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quienes cuide. No tienen quienes cuide. ¿Comprende? El hijo sabe clarito que nosotros, aunque tenemos problemas y gigantes, tenemos quien nos cuide. Y aunque estaban delante de nosotros gente con mente de esclavo queriendo pelear, el hijo dice: no reaccionen por miedo, porque el esclavo, el mente de esclavo, siempre vive anclado al temor, por eso pelea.
tienen quien les cuide. Nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. En medio de una situación difícil donde todo el mundo gritaba, se quejaba, lloraba, querían volverse a Egipto, estaban eligiendo a alguien quien les lleve. Hubo 2 personas que pusieron el rostro a tierra, es decir, pidieron la presencia de Dios. Y otros 2 que empezaron a hablar, indignados, molestos y todo, pero les dijeron: nosotros tenemos quien nos cuide. Ellos no tienen. Aunque son gigantes, no tienen quien les cuide. ¿Cuántos de nosotros estamos medios asustados con esto del coronavirus y no sé qué? ¿Y es real? ¿Es algo real? Esta madrugada leía unos índices y resulta que no es tan mortal como otras epidemias que ya vivimos como humanidad. Pero no podemos evitar tener miedo. Esta mañana yo te quiero decir: nosotros tenemos quien nos cuide. No tengas miedo. Nosotros tenemos quien nos cuida. Y la palabra dice que no se dormirá el que nos guarda. Finaliza esto así. Pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. ¿Saben cómo se reconoce a alguien que tiene mente de esclavo? Se le reconoce porque no hace caso. Ya no te portes así, ya no hagas lo mismo, cambien esto. Nos escuchan, sí, dicen, sí. Van a la casa y hacen exactamente lo mismo que han hecho siempre, porque viven anclados al pasado, porque no entienden que Dios es el que nos cuida, no nuestros esfuerzos humanos. Y como no comprendemos eso, no hacemos caso y queremos por nuestra cuenta hacer las cosas. Y ahí es donde terminamos metiendo donde Dios puede meter la mano. Finalizo. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? En primer lugar, ¿quién se rebela contra Dios? ¿Quién dice: elijamos nomás nosotros nuestro líder? Y desechan el plan de Dios y buscan peleas. Y no solamente eso, sino como veíamos en el versículo pasado, apedrean. ¿Cómo se le reconoce a un esclavo? Porque siempre está lanzándole piedras a otro. ¿Quién tiene mente de esclavo? Siempre está hablando mal de alguien. Les repito, quien tiene mente de esclavo siempre está hablando mal de alguien. En su tema de conversación siempre hay alguien a quien hacerle quedar mal. Aléjese de esa gente, porque eso es contagioso. ¿Sabe cómo termina esa gente? Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los 2 exploradores, solamente Josué y Caleb quedaron con vida. ¿Sabe cómo castiga a Dios eso? Con la muerte. Y no le hablo de una muerte física, no más, o de una muerte espiritual, no más. Pero el que tiene mente de esclavo y se enfrasca en el problema, en vez de ir por la promesa, por el propósito, ¿sabe qué? Muere en la consecución del propósito, no lo consigue. ¿Qué será que a él si Dios le escucha y a mí Dios no me escucha? Pero verá, él es así, asado, cocinado, esto. En vez de enfocarse en el propósito, se enfocan en el problema. ¿Sabe cómo Dios potencia nuestras vidas? Dándonos propósito. ¿Y sabe cómo Satanás entorpece el propósito? Metiéndonos en problemas, haciendo que pasemos quejándonos, llorando, llevando las cosas al extremo, gritando, buscando hacer las cosas por nuestra cuenta, poniendo nuestro mejor plan, lanzándole piedras
a cualquier persona hablando siempre mal de la gente. Si usted está metido en eso, cambie, salga de allí, porque el final es que usted no llegue al propósito. Porque mientras usted está metido en eso, el Señor sigue trabajando y su reino se sigue extendiendo. Y Dios no necesita que usted sea su hijo. Usted sí necesita que Él sea su padre. El esclavo no puede estar callado. Se hará notar por sus gritos, por sus lloros y por sus quejas. Siempre estará llorando, quejándose, siempre. El esclavo siempre estará en eso. Siempre encontrará algo para ofenderse. Siempre encontrará algo para contagiar su amargura al resto de gente. Y sabe, poner límites, incluso cortar la amistad, es válido dentro del reino de Dios, porque hay que cuidar su corazón. La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay gente que no es sana para nuestro corazón. ¿Y dónde está el amor y la misericordia? ¿Dónde está que debemos nosotros poner la otra mejilla? Otro día les predico de la otra mejilla y les hago ver realmente lo que quiso decir eso. No quiere decir que usted como bobito vaya y pegue nomás. No quiere decir eso. Otro día le cuento de qué se trata. Lo que sí le quiero decir es que sobre toda cosa que yo cuide, y perdón por lo que les voy a decir, hasta por sobre el rebaño, hasta por sobre la iglesia, está mi corazón. Porque de aquí sale la vida. Y yo no puedo cuidar de usted ni de mi primer ministerio, que es mi casa, si yo tengo un corazón dolido, ofendido, dañado por usted. Bueno, ustedes ya me conocen un poquito, ya saben que yo manejo conceptos teológicos diferentes a los que mucha gente maneja. Y en mi caso, si yo tengo que cortar la amistad con alguien, lo corto por cuidar mi corazón y por cuidar el corazón de mi casa, de mi familia. Porque hay gente tóxica que solo pasa en lloros, en quejas, en griteríos. Hay gente que pasa solo lanzándole piedras a los otros. Y nosotros, los Carranco Cárdenas, sí cortamos amistades tóxicas. Porque por sobre toda cosa guardada, nosotros guardamos nuestro corazón. Porque caso contrario, no podemos tener una convivencia sana nosotros, y menos podemos cuidar de ustedes. Hay gente que piensa que las consejerías es abrir la puerta de mi oficina y lanzarnos tarros de basura. Y después de habernos lanzado todo, dicen: ay, ahora sí me voy livianito. Y claro, yo me quedo con toda tu basura. Yo no estoy dispuesto a eso. Y yo no doy consejería a esclavos. Yo acompaño a hijos. Pues que pastor, verá lo que me hicieron y verá, y es que solo peleando y buscando que yo le diga: cierto es, dale más duro. Lo siento, yo no soy ese. Si yo tengo que decirle algo que no le guste, perdóneme. Pero yo no quiero vivir distraído mientras el propósito de Dios está listo para cumplir. Mientras la tierra está prometida, allí yo no voy a estar pensando en los gigantes. Por eso nosotros sí le ponemos límite a la gente. Y hay gente que le decimos: con usted no va a tener consejería. ¿Y dónde está el amor y la misericordia? El amor y la misericordia comienza por casa. Y yo tengo que cuidar el corazón de mi esposo y de mis hijos, porque es mi primer ministerio, y ese ministerio no lo pienso renunciar. Yo no quiero llegar al cielo diciendo: Señor, abrimos 8 cultos en la IBF, pero mi esposa no quiere venir porque está resentida. Quizás yo mismo no cuide su corazón. Quizás yo mismo no hice lo que debía haber hecho. Ya basta de pastores que han cambiado su primer ministerio por el ministerio público.
Yo prefiero ser un pastor exitoso de mi primer ministerio y no mostrar los dientecitos en público cuando mi hogar está derrumbado. El esclavo vive añorando Egipto, un Egipto que a veces ya no existe, y se niega a entrar en la tierra prometida porque no quiere batallar. Lo triste es que el gigante que habita en su mente es más grande que el gigante que le toca enfrentar afuera para poder ganar la promesa. ¿Sabe? Hay gente que vive añorando Egipto, ¿no? Cuando era soltero, cuando era soltera, cuando no tenía hijos, cuando no tenía responsabilidades, cuando trabajaba en no sé dónde. Y se niega a vivir lo que hoy el Señor le presenta y a luchar con los gigantes que hoy tiene enfrente. Y muchas veces prefieren invitar a ese gigante a que tome café con nosotros, a que almuerce con nosotros. Y ese gigante hace que en casa ni siquiera pasemos palabra, porque no me de olvidar lo que me hiciste, lo que me dijiste, porque vivimos en constante pelea, porque no podemos superar el conflicto, porque nos hemos quedado con una mentalidad de esclavo, solamente peleando. Y no hemos sido hijos que nos hemos esforzado por volar por sobre el conflicto, para tomados de la promesa del Señor, conquistar el propósito que ha tenido para nuestras vidas. Mientras yo estaba resentido, no cumplía propósito y no entendía que tenía promesa. Cuando dejé de pelear con el Señor, entendí que tengo promesa, que mis hijos y los hijos de mis hijos llevan bendición. Entendí que Dios quiere que mis hijos se encumbren, vuelen y lleguen lejos. Entendí que los propósitos de Él son mayores a los míos, que su plan es mejor que mi plan. Y entendí que tengo propósito. Entendí que Dios me quiere, no para que sea un periodista exitoso, para que sea una lumbrera en la universidad dando clases, no para que sea un excelente empresario. Entendí que Dios me quiere amándole y conociéndole y sirviéndoles a ustedes. Aunque a veces no quiera, aunque a veces me duela, entendí que amar a Dios y servir al prójimo es mi propósito y el de mi casa. Finalizo. El hijo no se enfoca en el problema, sino en el propósito. No encuentra en los hombres una falta, una ofensa, un error más grande que la promesa que Dios le ha hecho. El hijo vuela por sobre toda situación adversa y no deja que la pelea le distraiga de la bendición que le espera. Mientras estamos en conflicto, mientras estamos peleando, no podemos alcanzar la bendición, porque pasamos permanentemente resentidos, metiéndonos en líos, peleando. Cuando entendemos que somos hijos y que tenemos quien nos defienda, nos tomamos tan fuerte de la promesa que nos damos cuenta que necesitamos ambas manos. Y a la pelea, para tomarnos de la promesa de Dios y volar por sobre el problema y cumplir el propósito. A veces nos dicen, ¿cómo pueden volver a confiar en gente que les ha hecho? Sí. Quizás nos han hecho. Pero el hijo se aferra a la promesa, vuela por sobre el conflicto y cumple el propósito. Anhelo fervientemente que dejemos ese rudimento de la pelea y nos convirtamos en hijos. Que dejemos de andar cargados del billete ganador de la lotería en la cartera. Que lo hagamos efectivo
y que nos esforcemos por el cumplimiento de la promesa. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. Decide si vas a seguir siendo el esclavo peleón o te vas a convertir en un hijo esforzado y valiente. Que no hay falta, que no hay ofensa, que no hay error que le aleje del propósito. Elige. Decide bien, porque lo que hoy decidas terminará de ser la bendición o la maldición de tus hijos y de los hijos de tus hijos, porque tus hijos aprenderán a ser hijos esforzados y valientes, o seguirán siendo esclavos peleones destinados únicamente a ser ladrillos para Faraón. Decide. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Es responsabilidad tuya ahora. Pongámonos de pie, por favor. Padre, gracias porque tu palabra nos confronta, nos enseña y nos muestra que nos quieres como hijos, no como esclavos. Porque el hijo tiene promesa, el hijo tiene herencia, el hijo tiene bendición. Enséñanos a honrar nuestro llamado de hijos y no a vivir como esclavos. Arranca, Señor, de nuestra costumbre la pelea. Arranca de nuestra costumbre el desacreditar a otros como parte de nuestro lenguaje. Arranca, Señor, de nuestro diario vivir los gritos, los lloros, las contiendas, las quejas. Señor, te agradezco en este día porque el cumplimiento de tu promesa se ha dado hoy. Gracias porque los que hoy están son la respuesta a nuestras oraciones. Gracias por los que vendrán, mi Dios. Porque así como cuando oramos la primera vez y parecíamos 17 loquitos diciendo que un día la gente va a hacer cola para entrar. Hoy, Señor, somos 150, 160, no sé, hijos aferrados a ti, agradeciéndote por los miles que vendrán, porque no es por mí, es por ti, porque no es por lo lindo que somos, es por tu soberanía, Señor. Ayúdanos a honrar tu llamado. Ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agradan y no como yo quiero.